Al Día Noticias con JohnDidier.com. Establecemos comunicación con Omar Orostegui, es director de Bogotá, ¿cómo vamos? Actualmente desde Futuros Urbanos. Pues se acaban de conocer los resultados del primer pulso de bienestar urbano elaborado desde Futuros Urbanos, el cual consultó la opinión de empresarios, académicos, funcionarios públicos, periodistas, políticos, entre otros grupos de interés que por su actividad y perfil ocupacional tienen la capacidad de incidir en la región pública del gobierno local. Estamos hablando de la capital de la República. Omar Orostegui, bienvenido al Día Noticias. John Didier, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué arrojan estos primeros resultados? Si se tratara de dar una gran conclusión para entrar de una vez con la noticia es, no hay un horizonte definido en el futuro urbano de Bogotá. ¿Por qué esa conclusión de este estudio de que se ha realizado como ya lo hemos descrito anteriormente? Porque frente a esa pregunta, los conocedores de temas de ciudad afirman que casi el 66% dicen que realmente no hay un horizonte definido. Muy pocos dicen que hay un horizonte, que vamos por el camino correcto o por la dirección equivocada. Hay un gran consenso que dice que no vamos, que no hay un horizonte definido. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que cualquier acción de política pública termina dispersándose y no apuntándole a resolver los problemas que tiene hoy la ciudad, porque no sabemos hacia dónde nos queremos dirigir. Ese es el gran problema. De tal manera que llega un alcalde y cada vez que llega cambia hoy de prioridades cuando deberíamos tener claramente un horizonte definido hacia el cual queremos llegar como ciudad. Y hoy no lo tenemos. Eso es lo que dicen los expertos. Bueno, pero ¿esto aplicará solo para Bogotá o para las principales ciudades del país y para todo Colombia? No, el sondeo se hizo principalmente para Bogotá, con las personas que tienen interés, conocimiento y que en su día a día están involucrados con temas de ciudad. Nuestro propósito es también realizar sondeos en otras ciudades del país, otros pulsos urbanos. Queremos hacerlo en Medellín, en Barranquilla, en Cali, porque es una buena herramienta que da un buen panorama sobre lo que están pensando los actores estratégicos de ciudad. Bueno, pero ¿cuál es la ficha técnica de esta medición? Mire, aquí se consultó a 6 categorías, se consultaron a empresarios, a funcionarios públicos de alto nivel, a academia, muchos profesores, rectores, vicerrectores, decanos, se consultó también a políticos, concejales, congresistas, hasta sociedad civil, incluso a sindicatos, a líderes religiosos, en fin, fueron 6 categorías grandes que se definieron y al final terminaron participando 126 personas que por su perfil son conocedores de los temas de ciudad. Entre esas categorías también se incluyó a periodistas. Ah, muy bien, 126 personas expertas. No podemos hablar de una encuesta ni de un sondeo, pero sí de un estudio. ¿Cómo se titularía este tipo de trabajo que se ha hecho? Por eso hablamos de un pulso. Es un pulso de expertos. Estamos contándoles a expertos. Aquí no nos interesa tanto la cantidad, sino la calidad de quien responde. Porque podemos preguntarles a muchos bogotanos, pero los bogotanos al final no tienen ese conocimiento especializado de los problemas de ciudad. Aquí le estamos consultando a quienes en su día a día están analizando y opinando sobre temas urbanos, es decir, conocedores de la Mm. ciudad. Omar, pues para que los bogotanos se vayan familiarizando con Futuros Urbanos, que es la nueva entidad en la que usted está. Hablemos un poco de Futuros Urbanos. ¿Es una ONG? ¿Es una empresa? ¿De qué se trata Futuros Urbanos? ¿Desde hace cuánto existe? Y si más o menos es equiparable a Bogotá, ¿cómo vamos donde usted estuvo? No, es completamente diferente. Futuros Urbanos nació en octubre del 2020, en plena pandemia. Nace como un centro de ideas y consultorías para mejorar el bienestar de quienes habitan las ciudades. Nuestro propósito es analizar con datos lo que pasa en las ciudades, pero más allá de eso es dar soluciones, porque aquí estamos cansados de tanto diagnóstico y nos quedamos cortos en las soluciones. De allí que desde Futuros Urbanos y el equipo que hace parte, buscamos también
repensar hoy los problemas de las ciudades y dar soluciones con un alto componente de innovación. Y siempre pensando desde la perspectiva del ciudadano, que es al final quien vive la ciudad. Por eso nosotros hablamos en este pulso de bienestar urbano. Nosotros debemos de pensar es en el bienestar de los ciudadanos. O sea, que la gente que vive en la ciudad pueda ser feliz, pueda realizarse y pueda también tener sus propiedades y todo lo que le ofrece la ciudad frente al bienestar. Bueno, ¿y cuál es el insumo? ¿Cuáles son los datos que permiten llegar a la conclusión que no hay un horizonte definido en el futuro de Bogotá? Los resultados del cuestionario que se le aplicó a estos expertos de ciudad, a estos conocedores, ¿sí? Y la primera pregunta es, bueno, para usted, ¿cómo va el futuro urbano de la ciudad? Y aquí el 64% dice que no hay un horizonte definido, ¿sí? Y también se le pregunta, bueno, entonces califiquemos cómo está el tema de la gestión de 5 sectores que consideramos estratégicos: seguridad, movilidad, desarrollo económico, salud y, por supuesto, educación. Aquí, ¿qué dijeron los expertos? Mire, tanto en seguridad como en movilidad, la calificación fue muy baja. Más de la mitad así lo está considerando. Mientras que en temas de educación y salud, que fueron los sectores más golpeados por la pandemia, son los sectores que obtuvieron la mejor calificación por parte de expertos. ¿Qué hicimos a su vez? Le preguntamos a esta gente, bueno, analicemos un poco más entonces en temas de seguridad y movilidad, ¿qué es lo que está pasando allí? Y encontramos que más de la mitad dice que son limitadas las acciones que tiene la administración, tanto en seguridad como en movilidad. En otras palabras, no es que se estén equivocando o que sean desproporcionadas las acciones, es que se están quedando cortas, tal vez porque como no tenemos un horizonte definido, son acciones que no son complementarias y prácticamente son aisladas y que no le están apuntando a resolver la complejidad que hoy tiene Bogotá, tanto en seguridad como en movilidad. Sí, eso es absolutamente claro. Todos los días lo padecemos, podríamos decirlo de esa manera, el tema de la movilidad y de la seguridad. Y claramente Bogotá ha avanzado en temas de salud, de cobertura, servicio y en igual manera en educación y en desarrollo económico, ¿cómo estamos? Pues las opiniones están divididas. Realmente está en punto medio. No todos califican que vamos muy bien, pero tampoco es muy alto el porcentaje que lo califica como mal. O sea, yo creo que hay que esperar porque hay que también reconocer que desarrollo económico tuvo unas apuestas muy importantes en medio de la coyuntura que ha vivido la ciudad y hay que esperar a que dé mejores resultados. Pero yo creo que vamos por el camino correcto frente a eso. El que no haya un horizonte definido para Bogotá, en el futuro de Bogotá, ¿es responsabilidad de quién? ¿De todos los alcaldes de toda la historia, de los últimos 4 alcaldes, del presente alcalde? ¿De quién es responsabilidad? ¿Qué sabe cuál es el problema de fondo? La dificultad para llegar a consensos en esta ciudad. Y como no podemos llegar a consensos, no sabemos hacia dónde nos queremos dirigir. De tal manera que cada 4 años, con cambio de administración, cambian las prioridades de esta ciudad. Cuando lo que deberíamos es apuntarle a esa visión de mediano y largo plazo, pero no la tenemos. Entre otras cosas, lo que estamos viviendo hoy con un POT que está suspendido es el fiel reflejo de la dificultad que tenemos hoy en la ciudad de definir consensos. Sí, porque la ciudad ha definido también entre un modelo como el de Enrique Peñalosa y luego un modelo como el de Claudia López que tienen énfasis diferentes. Claramente Enrique Peñalosa tiene una tendencia a fortalecer la infraestructura de la ciudad, mientras que gobiernos como el de Claudia López hacia lo social, hacia la gente, a pesar que está impulsando el metro, ¿no? Y otras obras. Pero mira una cosa, para los expertos hay una coincidencia entre la agenda social de la administración de Claudia López y lo que ellos consideran que es también prioritario para los bogotanos. El tema del metro, el tema de las ayudas sociales y subsidios para la población hoy en condición de pobreza. Ahí hay algo muy interesante. Pero no solo se puede reducir a un tema de agenda social o la agenda de un mandatario. Es que ese es el problema. Tenemos que empezar a construir
una proyección de qué queremos como ciudad. Nos cuesta tanto la planeación a largo plazo que al final siempre nos pasa factura. Y la factura también se explica porque quien queda alcalde queda siempre apenas con el 35% de los votos. De allí que durante sus 4 años de gobierno va perdiendo el apoyo ciudadano porque lo eligió una proporción que es la tercera parte. Lo ideal es que lo elija la mitad más uno. Y es uno de los objetivos que tiene la segunda vuelta que se planteó para que va a aplicar ahora en la elección de alcaldes. Que quien llegue alcalde pues tenga un poco más de legitimidad y pueda llegar más a consensos. Es decir, que logre sumar más fuerzas y al final la que sea ganadora sea la ciudad y no solo la persona que se postuló para alcalde. Entonces usted ve que en materia política es positiva esa nueva figura que está para estrenarse en las próximas elecciones, donde va a haber segunda vuelta y donde el ganador pues va a contar con un buen respaldo, mayor respaldo que el que hay actualmente para el que gana la alcaldía. En términos políticos, por supuesto, le da más respaldo a su administración, pero en términos electorales va a ser un desgaste enorme. Y se lo digo desde ahora, preparémonos porque vamos a ver en los próximos meses muchos candidatos que querrán lanzarse de alcaldes de Bogotá y vamos también a presenciar muchas consultas interpartidistas porque esto va a ser una carrera de largo aliento. Una carrera en donde vamos a tener tantos candidatos que perfectamente, como hay segunda vuelta, algún candidato dirá, mire, yo logré 70,000 votos en mi consulta. 70,000 votos que pueden llegar a sumarle a quienes lleguen a la segunda vuelta. Entonces, convertirá también en una estrategia de negociación. Lo que vamos a ver, y se lo resumo así, es un mismo ejercicio que ya lo vimos en las elecciones presidenciales en el país, pero para el caso de Bogotá. Va a ser desgastante también para el electorado y me atrevería a decir que para la administración, porque cuando inician las campañas políticas, pues siempre buscan los lunares que tiene la administración para resaltarlos y para tratar de llegar a mucha más gente con fines electorales. Claro. Y este pulso de bienestar urbano, elaborado desde Futuros Urbanos, se hizo con base en preguntas cerradas de sí o no, o preguntas abiertas. Todas las preguntas fueron cerradas, son preguntas de alguna manera técnicas porque exigía cierto conocimiento sobre la ciudad. De allí que no es una encuesta de percepción ciudadana, es una encuesta dirigida a expertos, ¿sí? Y el experto tiene pues la experticia y la capacidad para responder ese tipo de preguntas. Entonces fueron preguntas muy específicas que, por ejemplo, en el caso de movilidad le preguntábamos a la gente, bueno, ¿qué prioridades debería tener la administración? Y lo que dijo aquí la gente, mire, lo fundamental es garantizar un transporte público accesible y asequible. Que en otras palabras, es un transporte público que miremos los precios de la tarifa y miremos las facilidades para que la gente lo pueda tomar. Y en el tema de seguridad, hoy la gente, y aquí es interesante, quiere vivir en un vecindario seguro. Y para los expertos, la prioridad no está en aumentar el pie de fuerza, como comúnmente sucede cuando le preguntamos a los ciudadanos, que dicen, no, es que la respuesta está en aumentar el pie de fuerza. No, para los expertos, la prioridad está en combatir las cadenas criminales. Porque nada sacamos con sacar a un delincuente de la calle, cuando detrás hay cadenas criminales que siguen hoy reproduciendo esa actividad delictiva en la ciudad. Tanto así que la segunda apuesta que dicen los expertos es también hay que mejorar las penas para los delincuentes, hay que fortalecer esas penas. Y un tercer componente que se pasó por alto y que me parece interesante resaltar, para los expertos, antes que aumentar el pie de fuerza, hay que mejorar la infraestructura en tecnología para la policía. Y eso incluye también la ubicación de cámaras de videovigilancia en las calles. O sea, el componente tecnológico está hoy primando en la opinión de los expertos. Sí. ¿Cuánto tiempo tomó hacer este pulso de bienestar urbano para Futuros Urbanos en cuanto a elaboración de preguntas, quién define las preguntas, en cuanto a recoger la información con los encuestados, digámoslo de esa manera, el estudio, una vez ya se tiene la información, cuántas personas participaron además? Entonces, ¿cuánto tiempo le demoró y cuántas personas participaron?
El estudio tardó un mes, iniciando el 8 de julio, para que lo tenga presente también la temporalidad, porque de alguna manera nos coge el componente de campaña presidencial. Participaron también grupos de expertos, sobre todo académicos, en la formulación de las preguntas que se hicieron. Adicionalmente, se hizo un mapeo para identificar quiénes son esas personas claves hoy en la ciudad, y a esas personas se les envió de manera personalizada el sondeo. Sí, es un sondeo cerrado, que no lo podía contestar cualquiera, sino las personas a las cuales recibieron la invitación para contestar. Y tardamos cerca de un poco más de 10 días haciendo los cálculos estadísticos y consolidando la información que reportaron las personas consultadas. Decía usted que este estudio tiene un plus y es que no es, no es solo un diagnóstico, sino que además hace unas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones hizo este pulso de bienestar urbano? Pues mire, la primera es que se están quedando cortos en las estrategias de seguridad y movilidad. Los expertos incluso hablan de aplicar pico y placa para motocicletas. Es un debate que hay que abrir. Los expertos también hablan de mejorar todo el componente de infraestructura tecnológica para la seguridad. Le envían un mensaje al presidente Petro y dice, mire, presidente, dentro de las prioridades que debería tener con Bogotá está sacar adelante la primera y segunda línea de metro. Siguiente es seguirle apostando a reducir el desempleo en la ciudad, ya que es una política macroeconómica que depende de la nación. Y un tercer elemento, y es mejore los recursos destinados para región metropolitana, lo cual es llamativo, dado que en su momento el pacto histórico en el Consejo de la Ciudad no era muy amigo de la región metropolitana, y hoy los expertos dicen lo contrario. Señor presidente, sígale apostando a la región metropolitana y al contrario, póngale más recursos para que esto sea una realidad. Son de esos temas que están saliendo ahí en la opinión de los expertos, y así como hay otros en temas de medio ambiente que dice que lo fundamental es cambiar el comportamiento de la gente en temas ambientales. ¿Sí? Si no cambiamos el comportamiento de la gente en temas ambientales, será difícil que la gente tome conciencia de lo que significa el medio ambiente en la ciudad y todo eso que nos está afectando. Y bueno, y ahí hay otros temas que también se le consultó, y con eso termino, en temas de movilidad, y es que la solución no está únicamente en el metro. Para los expertos, la solución está en la intermodalidad, que no es otra cosa que apostarle a metro, apostarle a más troncales de Transmilenio, hoy que tienden a verlo como algo negativo, y a más infraestructura para ciclistas. O sea, metro, Transmilenio y bicicleta. La intermodalidad, entonces creo que ahí es un tema importante en donde no podemos dejar de lado lo que significa Transmilenio para mejorar la movilidad de algunas zonas de la ciudad. Recordemos que la administración, incluso su propuesta de POT, no mencionaba la palabra Transmilenio o troncales, hablaba de corredores verdes. Sí, y es que parece que esta administración se ha quedado muy corta en este tema de la cultura ciudadana. Usted hablaba de los mensajes de medio ambiente. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar los pensamientos, hay que cambiar el ideario de la ciudadanía, del pensamiento popular, las costumbres, y en eso como que se ha quedado corto. En eso se ha trabajado poco y hace parte de ese desorden, de esa desorientación en que está la ciudad, que no sabe para dónde va. Aunque no lo indagamos, y eso va a ser objetivo de trabajo en el segundo pulso de bienestar, concentrarnos en temas de cultura ciudadana, le puedo decir que los temas de cultura ciudadana se han desdibujado de la agenda de la ciudad. No en vano vemos hoy problemas de desaseo en las calles y lo que está pasando con las basuras, con los escombros. No en vano vemos que se incrementó los colados en Transmilenio. En el 2019 era el 15%, y hoy las últimas cifras oficiales hablan del 30%. O sea, se duplicaron los colados. Y lo tercero es que tampoco tenemos cultura ciudadana para resolver nuestras diferencias de manera pacífica. En lo que va corrido del primer semestre de este año, se incrementó en más de un 60% las riñas por parte de los bogotanos. En otras palabras, en cultura ciudadana nos estamos rajando en Bogotá.
Claro. ¿Hay alguna ciudad en el mundo que sí sepa para dónde va? Mire, este mismo ejercicio lo hizo Londres hace unos meses, que le preguntaron a los londinenses, bueno, ¿hacia dónde debe apuntarle la ciudad? Tenemos que tener un horizonte definido. ¿Y sabe por qué me parece importante? Porque cuando los ciudadanos saben hacia qué le apunta la ciudad, a la hora de votar, le van a exigir a esos candidatos que se comprometan con esa agenda que se definió. ¿Sí? Es un tema también de accountability, de exigirles a quienes resultan elegidos por voto popular que se comprometan en que sus decisiones de política pública le apunten a ese horizonte y no cambien en el camino la dirección, que es lo que nos está pasando en Bogotá. Cada 4 años cambian de dirección y al final estamos perdiendo el rumbo de hacia dónde nos queremos dirigir como ciudad en los próximos años. Pero es como natural porque siempre el candidato los candidatos de derecha tienen como una meta, mientras que los de la izquierda tienen otra meta. ¿Cómo hace uno para que coincidan? Por supuesto, una cosa es la interpretación y la posición ideológica frente a los problemas. ¿Sí? Ujú, Por ejemplo, los problemas de seguridad, hay unos dicen que es mejor invertir en temas sociales para prevenir hoy la delincuencia y otros dicen que lo mejor es endurecer las penas. ujú. ¿Sí? Entonces, depende de la posición ideológica. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener presente es que el bienestar urbano significa mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Porque quien sufre hoy el hurto en el transporte público no son los políticos, es el ciudadano de a pie. Quien sufre hoy, por ejemplo, el malestar ciudadano y los problemas de ciudad, al final termina a ser son los ciudadanos. Y son los ciudadanos, a su vez, quienes son los beneficiarios de cualquier acción de política pública. El metro va a beneficiar a la gente que va a ir en Bogotá, sobre todo en el occidente de la ciudad. Entonces, es sumamente importante que la ciudad se plantee un ejercicio serio, riguroso, de ponernos de acuerdo en un gran consenso urbano, llamémoslo así, Ujú, hacia dónde queremos llegar en los próximos 20, 30 años. ujú. Así ha sido exitosa la mayoría de ciudades del mundo. Cuando definen y llegan a un consenso entre políticos, entre la academia, entre empresarios, entre el sector público, de bueno, ¿qué queremos de la ciudad a largo plazo? Y aquí esa es una tarea pendiente. Y si no la hacemos, con seguridad seguiremos hoy perdiendo la brújula que no la seguimos encontrando en Bogotá. Omar, ¿se puede inferir que con este estudio se ha medido la gestión de Claudia López? No, el propósito de este estudio no era medir la gestión de Claudia López. El propósito de este estudio es tratar de analizar los problemas desde la mirada de los expertos, identificar dónde hay puntos de consenso entre los expertos, porque es que en este estudio también participaron secretarios del despacho, muchos secretarios del despacho, funcionarios públicos de alto nivel. ¿Qué hacemos consultando a expertos, al sector privado, a la academia, a políticos, y no le consultamos a la administración también su visión? O sea, este estudio está reflejando, es una mirada muy panorámica de quienes hoy inciden en las políticas de ciudad. De allí la riqueza y validez de este estudio. Sí. Y usted como un experto en temas de ciudad, ¿cómo ve la gestión de Claudia López? ¿Se ha rajado o va pasando el examen? Yo creo que a Claudia López hay que analizarla. Una cosa fue alcaldesa en respuesta a la pandemia y otra cosa es sin la pandemia. En la pandemia, digamos que su respuesta fue exitosa en la medida en que supo actuar incluso mejor que la nación y Ujú. supo anticiparse a lo que iba a llegar. Sus respuestas de política pública fueron acertadas en salud, en educación e incluso en desarrollo económico. Pero ya dejando de lado el componente pandemia, pues realmente los resultados no son tan satisfactorios. Si lo vemos, por ejemplo, en temas de seguridad o en temas de movilidad, ¿sí? En temas de seguridad sí ha habido una reducción, por ejemplo, en tema de homicidios, pero el sicariato está disparado en la ciudad. En los últimos 4 años aumentó un 35%. La violencia, las lesiones personales también van disparadas en Bogotá. ¿Y qué decir hoy del hurto a personas, que no para de crecer? Y no para de crecer también porque en el transporte público se sigue evidenciando hurtos.
Tan es así que hoy la modalidad que prima en el SITP es el atraco. ¿Sí? Y también podemos ver en otros sectores, en movilidad, lo estamos viendo los problemas de movilidad, que si bien hay apuestas de infraestructura, que ahí es interesante lo que se está haciendo, y la primera línea de metro, la segunda línea, la financiación, la troncal por la calle 13, que es paradójico que mientras Claudia López siempre se opuso a troncales de Transmilenio, hoy celebra que va a hacer una troncal de Transmilenio en la calle 13. ¿Sí es? Entonces yo creo que aquí también al final es entender que se quedó un poco corta en muchas decisiones y cuando uno mira los indicadores no son los más notorios, ya lo vimos también en algunos otros temas que vale la pena que se indaguen a profundidad. Pues Omar Orostegui Restrepo es el director ejecutivo de Futuros Urbanos. Gracias por estar en Al Día Noticias y por entregarnos detalles aquí a través de Emisora.5, detalles de este primer pulso de bienestar urbano en relación a la capital de la República. ¿Van a ser para otras ciudades o solo se van a quedar en Bogotá? Nuestro interés es hacerlo para otras ciudades y estamos también buscando socios estratégicos locales para poder adelantar el ejercicio. Bueno, señor, muy amable. Muchas gracias por estar en Al Día Noticias, Emisora.5. Siempre será un placer acompañarnos, John Didier, en su emisora. Muy amable, gracias. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.